Buenos días, vamos a continuar trabajando en nuestra unidad de variaciones proporcionales. En esta oportunidad nos dedicaremos a analizar lo que es la proporción inversa. Entonces, en esta unidad de variaciones proporcionales, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar todo lo que tiene que ver con los conceptos de razón y proporción. Y en especial nos vamos a dedicar el día de hoy a hacer el análisis de este tipo de proporción que tenemos acá, que le vamos a llamar proporción inversa. Recordar que nosotros ya trabajamos el concepto de razón y el concepto de proporción directa. Una proporción directa se caracteriza porque el cociente entre las variables es constante y se grafica con una línea recta que comienza en el origen del sistema de coordenadas en el punto 0, 0. Ahora vamos a buscar la relación entre las variables de una proporción inversa, analizar su tipo de gráfico, buscar la constante y todo lo que hicimos también en el otro tipo de proporción. Por lo tanto, vamos a estar enfocados en mostrar que comprendemos el concepto de proporción directa e inversa y en especial vamos a caracterizar una proporción inversa analizando su relación entre las variables, realizando tablas de valores, encontrando constante de proporcionalidad, graficando los valores de la tabla y analizando las características del gráfico. Entonces, para esto nosotros estamos utilizando nuestro texto del estudiante a partir de la página 85. Específicamente creo que desde la 93 tenemos la proporción inversa y nuestro cuadernillo desde la página 49. También utilizamos el texto Bicentenario de Santillana y algunas veces utilizamos algunos de estos textos adicionales y complementarios. Entonces, estamos trabajando frente a una proporcionalidad inversa. Para comprender mejor este tipo de proporción, es bueno analizarlo en una situación. Recuerden que para entender si es proporción directa o inversa, siempre tiene que haber un contexto. No puede ser simplemente un ejercicio, tenemos que saber de qué se trata para que podamos usar la lógica y distinguir qué tipo de proporción es. Entonces, tenemos esta situación en la cual tenemos una maestra que se llama Alejandra y que se comunica con un caballero que se llama Don Carlos. Y la situación es la siguiente. Tienen que hacer un viaje en bus y necesitamos saber cuánto es el costo del bus y cómo lo vamos a financiar entre todos. Entonces, hola Don Carlos, yo le llamé por teléfono por el arriendo del bus, ¿se acuerda? Claro que sí, doña Alejandra, pase por aquí. Este es el mejor bus que tengo y el viaje de ida y vuelta cuesta 115.200. Mientras más personas vayan, menos paga cada persona. Doña Alejandra, confundida, pregunta, ¿cómo es esto? Explíqueme, por favor. Y don Carlos le presenta la siguiente tabla a doña Alejandra para que ella haga el análisis, donde les menciona que si, por ejemplo, van 5 personas, va a costar 23.040 pesos a cada persona que vaya. Y si van 10 personas, va a costar 11.520 a cada persona que vaya. Tratemos de traducir un poco más esto. Como observamos en la situación anterior, involucra variables de cantidad de personas y costo que debe pagar cada persona. Como el producto entre ellas siempre es igual, se dice que las variables son inversamente proporcionales. Además, el producto que se mantiene constante, en este caso es 115.200, que representa el costo total del bus. Tenemos que entender que el bus no va a cambiar de valor, por lo tanto, tenemos que financiar el costo total del bus entre las personas que asistan. Entonces, vamos a completar el siguiente ejercicio para comprender mejor esta situación y también la proporción inversa. A partir de la situación anterior, completa la siguiente tabla. Recuerda que el costo del bus es 115.200. Entonces, queremos saber cuánto deberían pagar si asisten 6 personas. Pongámonos en el caso hipotético que solo asistiera una persona. Esa persona tendría que cubrir el costo total del bus. Por lo tanto, vamos a tener una situación de la siguiente forma. Entonces, nos encontramos frente a la situación de que como el bus es costo fijo, vamos a decir que para una persona cuesta 115.200. ¿Cuánto costará para 6 personas? Igual que antes, analizamos el supuesto y la pregunta.
Entonces, el supuesto es una persona, 115.200. Pregunta, ¿qué costo tendrá para 6 personas? Analizamos lo que ocurre entre las variables. Observamos qué pasa entre mi variable x y mi variable y. O mi variable 1, variable 2. Los nombres no importan, lo que importa es que podamos comprender. Entonces, si uno analiza qué es lo que ocurre entre la primera variable, es decir, la cantidad de personas, si yo observo aquí, esto aumenta. Pero si asisten más personas, lo que va a ocurrir es que nuestra variable y va a disminuir. Cuando una variable aumenta y la otra disminuye, estamos frente a una proporción inversa. En este caso, si aumenta la cantidad de personas que viajan en el bus, disminuye la cantidad que debe pagar cada persona. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar hacia el lado. Ahora, la multiplicación es hacia el lado o hacia abajo, dependiendo cómo están ubicadas nuestras variables. Siempre debemos multiplicar una variable x por una variable y. Entonces, voy a multiplicar 1 por 115 y 6 por x. Y ahí se va a cumplir nuestro teorema fundamental. Ahora, como nosotros tenemos hecho esto, vamos a poder hacer el despeje de las variables, porque nosotros sabemos que podemos ahorrarnos incluso ese paso, y en vez de anotar esta igualdad, podemos hacer una regla de 3 simple, en la cual x va a ser igual a la multiplicación de los dos que se multiplican, que tengo los valores. Entonces sería 1 por 115.200. Y vamos a dividir por el que queda, que se tiene que multiplicar por la x. Entonces vamos a dividir por 6. Entonces nos va a quedar 1 por 115.200 dividido en 6. X es igual a 19.200. Por lo tanto, si asisten 6 personas, cada una de ellas deberá cancelar, por concepto de costo del bus, 19.200. Vamos a repetir el proceso para 8, 24, 32 y 36 personas, que eran los valores de nuestra tabla. Si para una persona cuesta 115.200, para 8, ¿cuánto va a costar? Entonces, ¿cómo despejamos nuestra X? Observamos que aquí lo que tenemos que hacer, como es una proporción inversa y ya dijimos eso, lo que multiplicamos es hacia el lado. Por lo tanto, me va a quedar para despejar la X 1 por 115.200 y se divide por el número que multiplicaba la X, por lo tanto se divide por 8. Y llego a los 114.400. Repito el proceso para 24, multiplico siempre hacia el lado. Multiplico los dos valores que conozco y divido por el valor que multiplica la X. Repito el proceso y voy a llegar entonces a que 8 personas cancelarían 14.400, si asisten 24 personas, cancelarían 4.800, si asisten 32 personas, cancelarían 3.600, y si asisten 36 personas, cancelarían 3.200. Entre más personas asistan, menos debe pagar cada persona. Ahora, esto tiene un límite, porque el bus tiene una capacidad y no podemos subir más personas al bus de la capacidad que éste tiene. Entonces eso también es un dato relevante cuando nos enfrentamos frente a un problema. Entonces los valores de nuestra tabla van a quedar que 6 personas le corresponde 19.200. A 8 personas le corresponde 14.400. A 24 le corresponderían 4.800. A 32 personas le corresponderían 3.600. Y por último, a 36 personas le corresponderían 3.200. Si uno analiza esa tabla, vamos a darnos cuenta que si multiplicamos las variables x e y, es decir, la cantidad de personas por el costo, siempre nos da 115.200. Ese valor es lo que nosotros llamamos constante de proporcionalidad. Y en la proporción inversa, la constante es la multiplicación entre las variables. Si despejamos nuestra variable y de esta constante, vamos a obtener la fórmula que nos permite asociar el cuánto debería darme el y si yo conozco el x. Y esto nos permite ahorrar tiempo como lo hicimos en la proporción directa. Ahora, el gráfico de esta proporción, si lo observamos con calma,
a medida que aumenta los valores de X, es decir, los valores que yo anoto en el eje horizontal, que en este caso corresponde a la cantidad de personas que viajen en el bus, el valor de Y disminuye, va bajando cada vez en la misma razón. Entonces, aumenta la X, disminuye la Y. Y si asiste una persona, pagaría 115.200, si asisten 2 personas, pagaría 50 y tantos mil pesos, y así sucesivamente. Y si observan, en este caso ya no es una línea recta, sino que es como una especie de curva, que a medida que va aumentando el X, va disminuyendo. Nunca va a tocar el 0, pero sí va a ir acercándose cada vez más a ese costo. Este tipo de gráfico es lo que representa la proporción inversa y recibe el nombre de hipérbole. La verdad es que la hipérbole en matemática es un dibujo donde está este en el lado positivo y hay un dibujo simétrico acá en el lado negativo, pero nosotros solo estamos trabajando con valores positivos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para completar en la siguiente tabla, sabiendo que son proporción inversa, debemos recordar qué es lo que es la constante de proporcionalidad. Y la constante de proporcionalidad es la multiplicación entre las variables, que pueden tener el nombre que sea. Por ejemplo, pueden ser X e Y, o en este caso son P y Q. ¿Qué va a ocurrir entre las variables? Las variables, la multiplicación siempre es constante. Por lo tanto, me voy a la primera tabla y identifico donde tengo los dos valores de las variables, es decir, donde tengo completado P y Q al mismo tiempo. Si observamos, eso corresponde a 21 y 3. Por lo tanto, multiplicamos 21 por 3, nos da 63, y esa es nuestra constante de proporcionalidad. ¿Qué hacemos después? Una vez que tenemos clara la constante, tenemos que hacernos la pregunta. Para completar el primer cuadro, 1 por cuánto me da 63. Y eso nos da 63. 7 por cuánto nos da 63. 7 por 9, 63. Y por último, otra vez, 1 por cuánto me da 63. Y me da 63. Y completo la tabla. Repito el proceso. Busco cuál es el valor que está completo. En este caso, el que está completo es 6 y 0,7. Por lo tanto, los identifico y después multiplico. 6 por 0,7 nos da 4,2. Pregunta, 0,1 por cuánto me da 4,2. Y la respuesta es 42. 21 por cuánto me va a dar 4,2. Y en este caso es 0,2. Recuerden que la multiplicación de decimales se multiplica normal y después se cuenta cuántos decimales tenía en total y corro la coma. 14 por cuánto me da 4,2, 14 por 0,3. Repetimos el proceso, buscamos el valor que conocemos, en este caso es 3 y 50, multiplicamos los valores de las variables, recuerden que en todo caso estamos trabajando con proporción inversa, y 3 por 50 me da 150. 75 por cuánto me da 150, 75 por 2. 5 por cuánto me da 150, 5 por 30. Y 25 por cuánto me da 150, 25 por 6. Esta es un poquito más compleja porque el decimal es un poquito más difícil, pero lo vamos a ir haciendo juntos. Identificamos los dos valores que conocemos, en este caso 0,3 y 49, y multiplicamos 0,3 por 49, y me da 14,7. ¿Cuánto tengo que multiplicar, cuánto tiene que valer P, para que al multiplicarlo por 147 me dé 14,7? Si se dan cuenta, la única diferencia es la coma, por lo tanto tengo que desplazar la coma un lugar. Entonces voy a multiplicar por 1, pero necesito desplazar la coma, entonces voy a multiplicar por 0,1. 0,7 por cuánto me da 147. Y ahí nos va a dar que 0,7 por 21. Multiplico normal y después corro la coma un lugar y nos va a dar exactamente el 14,7. Y por último, 3 por cuánto me va a dar 14,7. Si observan, el 3 es muy similar al 0,3. Por lo tanto, la respuesta de acá tiene que ser muy similar al 49. Como este ya no tiene comas, este va a tener que tener la coma. Entonces me va a quedar 4,9 por 3. Y eso es todo lo que hay que hacer cuando sabemos que es una proporción inversa. De esto ya podemos concluir todas las características de nuestra proporción. Primero, que si una aumenta, la otra disminuye. Esa es la primera relación entre las variables. Pero no aumenta ni disminuye siempre, solo basta con que aumente o disminuye. Tiene que estar en la misma razón. Lo vamos a observar en el siguiente ejercicio. Después, el producto entre las variables tiene que ser constante.
Si el producto no me da siempre igual, no es una proporción inversa. Y lo último es el análisis de su gráfico. El gráfico siempre va a ser una línea curva, que en este caso se llama hipérbole, que a medida que aumenta el x, disminuye el y. Observemos el siguiente ejercicio. Habla de ángulos complementarios. ¿Qué significa complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos que sumados me dan 90. Entonces, para completar nuestra tabla, tenemos que buscar qué valor tiene que tener y para que la suma me dé 90. Entonces, vamos a decir 10 más 80 me da 90, 20 más 70 me da 90, 30 más 60 me da 90, 40 más 50 me da 90, 60 más 30 me da 90 y 80 más 10 me da 90. Hago el análisis y dice si la medida del ángulo X aumenta, ¿cómo varía la medida del ángulo Y? Primero, si la medida del ángulo X aumenta, la medida del ángulo Y, por lo que podemos observar, disminuye. Esa es la primera relación. ¿En cuánto disminuye? Es lo que tenemos que hacer el análisis. Pregunta, ¿las medidas de los ángulos son inversamente proporcionales y por qué? Primero, hacemos el análisis. Una aumenta, la otra disminuye. Cumple la primera condición. Pero si ahora analizamos los valores que tenemos en nuestra tabla y multiplicamos nuestras variables x e y, vamos a obtener que 10 por 80 me da un valor, pero 20 por 70 me da un valor diferente. Como el producto entre las variables no es constante, entonces nosotros decimos x por y no es igual a un valor constante, entonces no es igual. Como esto no se cumple, no es proporción inversa. De hecho, aquí lo que se cumple es que x más y es constante. Pero nosotros no tenemos una proporción que nos hable de la suma, sino que tenemos una proporción que nos habla de la multiplicación, es decir, del producto constante, que sería la inversa, y la proporción que nos habla de la división, es decir, el cociente constante, que es la proporción directa. Entonces, ¿son inversamente proporcionales? No. ¿Por qué? Porque su multiplicación o su producto no es constante. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, este es el último con el cual vamos a terminar, y dice que un médico atiende a pacientes en su consulta y las variables de las cantidades de los pacientes que atiende y el tiempo en minutos que les dedica están de manera inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene un tiempo establecido, es lo primero que tenemos que hacer, encontrar ese tiempo establecido, y que a medida que aumente la cantidad de pacientes, lógicamente como el tiempo es limitado, él puede dedicarles menos tiempo a cada paciente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la constante de proporcionalidad y cómo la podemos interpretar. Entonces buscamos donde tenemos los dos valores completos. Recuerden que esa es la mejor forma. Entonces identificamos la cantidad de pacientes y el tiempo donde están completos y me da 9 y 20. Por lo tanto, mi constante de proporcionalidad sería x por y, que en este caso sería 9 por 20 y me da 180. ¿Qué implica eso? Que el doctor tiene 180 minutos en total. Si un día atiende 9 pacientes, le puede dedicar 20 minutos por paciente. Pero si atiende 12 pacientes, le puede dedicar 15 minutos por paciente. Y si atiende 15 minutos, que sea 15 pacientes, puede atenderle 12 minutos. Y por último, si atiende 10 minutos a cada paciente, lo máximo que puede tener son 18 pacientes. Por lo tanto, aquí nos queda claro cómo es la proporción inversa. Estoy atenta a sus comentarios y cualquier cosa saben que pueden preguntar, ya sea por mensaje público, privado o hacer sus mensajes por correo. Que tengan una muy linda semana y espero que con esto les haya quedado claro lo que estamos trabajando de proporción inversa.